Un abrazo, un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Mi nombre es Cecilia Marra, de Yo Soy Digital Chile. Me encuentro con Trini Asili, Viviana Mazzori y Gabriela Oces, cerrando un año maravilloso. Agradecerles por la sintonía, agradecerles por recomendarnos, agradecerles por disfrutar de la literatura, de un programa que hacemos de todo corazón. Este es el programa número 120 de este año, que estamos finalizando, y también queremos recordarles que nos vamos a tomar las vacaciones igual que ustedes. Volvemos el 11 de enero, pero yo les voy a estar mandando programas que han tenido un alto rating para que sigan muy entretenidos. Y ahora le doy el paso a Trini para a ver qué cuento nos tiene esta semana. Adelante, Trini. Bueno, buenos días a todos. Hoy traigo a un autor que es de humor negro. Él fue espía. Su nombre es Roald Dahl. Él nació en 1916 y murió en 1990. Es un hombre conocido en Inglaterra, en el mundo entero, por la capacidad de ficción que tiene y además por por temas de misterio y sobre todo ese humor negro sarcástico que tiene. Y yo extraje el cuento de hoy de esta antología que la encontré muy interesante, que tal cual se llaman Relatos de lo Inesperado. Y en esta antología está el cuento que tiene como título Cordero Asado. La habitación estaba limpia y acogedora. Las cortinas corridas, las dos lámparas de mesa encendidas. Detrás, en el aparador, dos vasos altos de whisky. Mary Maloney estaba esperando a que su marido volviera del trabajo. Cada minuto que pasaba acercaba el momento de su llegada. Tenía un aire sonriente y optimista. Su cabeza se inclinaba hacia la costura con entera tranquilidad. Su piel estaba en el sexto mes de embarazo. A las 5 menos 10 empezó a escuchar y pocos minutos más tarde, puntual como siempre, oyó rodar los neumáticos sobre la grava y cerrarse la puerta del coche, la llave de la puerta dando vueltas en la cerradura. Dejó a un lado la costura, se levantó y fue a su encuentro para darle un beso en cuanto entrara. Hola, querido, dijo ella. Hola, contestó él. Ella le colgó el abrigo en el armario y preparó las bebidas, una fuerte para él y otra más floja para ella. Se sentó de nuevo con la costura y su marido enfrente. Para ella, esta era una hora maravillosa del día. Sabía que su esposo no quería hablar mucho, y a ella, por su parte, le gustaba sentarse silenciosamente disfrutando de su compañía después de tantas horas de soledad. Le gustaba vivir con este hombre y sentir que él irradiaba sobre ella cuando estaban juntos y solos. Le gustaba esa intensa mirada de sus ojos al fijarse en ella y en la forma graciosa de su boca, hasta que el primer vaso de whisky le reanimaba un poco. Cansado, querido, sí, respondió él. Levantó el vaso y bebió su contenido de una sola. Luego se levantó lentamente para servirse otro vaso. Yo te lo serviré, dijo ella, levantándose. Siéntate, dijo él secamente. Querido, ¿quieres que te traiga las zapatillas? Creo que es una vergüenza para un policía que se va haciendo mayor como tú, que le hagan andar por todo el día, dijo ella. Él no contestó y continuó ella con su costura. Querido, ¿quieres que te traiga un poco de queso? No he hecho cena porque es jueves. No, dijo él. Si estás demasiado cansado para comer fuera, continuó ella, hay carne y otras cosas en la nevera y te lo puedo servir aquí para que no tengas que moverte de la silla. Pero él no hizo nada de esto. Te sacaré un poco de queso y unas galletas. No quiero, dijo él. Debes cenar. Yo lo puedo preparar aquí. No me molesta hacerlo. Tengo chuletas de cerdo y cordero, lo que quieras. Todo está en la nevera. No me apetece, dijo él. Pero querido, tienes que comer. Siéntate, dijo él. Siéntate solo un momento. Desde aquel instante ella empezó a sentirse atemorizada. Tengo algo que decirte. ¿Qué es ello, querido? ¿Qué pasa? Él
Se había quedado completamente quieto y mantenía la cabeza agachada de tal forma que la luz de la lámpara le daba en la parte alta de la cara. Lo que voy a decirte te va a trastornar un poco, me temo. Espero que no me lo reproches demasiado. Ella no se movió en todo el tiempo observándolo con una especie de terror, mientras él se iba separando de ella más y más a cada palabra. Naturalmente te daré dinero y procuraré que estés bien cuidada, pero no hay necesidad de armar un escándalo. No sería bueno para mi carrera. Se le ocurrió que quizás él no había hablado, que era ella quien se lo había imaginado todo. Prepararé la cena, dijo con voz ahogada. Esta vez él no contestó. Mary se levantó y cruzó la habitación. No sentía nada excepto un poco de náuseas y mareo. Actuaba como un autómata. Bajó hasta la bodega, encendió la luz y metió la mano en el congelador, sacando el primer objeto que encontró. Lo sacó y lo miró. Estaba envuelto en papel, así que lo desenvolvió y lo miró de nuevo. Era una pierna de cordero. Muy bien, cenaría en pierna de cordero. Subió con el cordero entre las manos y al entrar en el cuarto de estar, encontró a su marido de pie junto a la ventana de espaldas a ella. Se detuvo. Por el amor de Dios, dijo él al oírla sin moverse, no hagas cena para mí, voy a salir. En aquel momento, Mary Maloney se acercó a él por detrás y sin pensarlo dos veces levantó la pierna de cordero congelada y le golpeó en la parte trasera de la cabeza tan fuerte como pudo. Fue como si le hubiese pegado con una barra de acero. Quedó tambaleándose el hombre unos segundos antes de caer pesadamente en la alfombra. La violencia del golpe, el ruido de la mesita al caer por haber sido empujada, la ayudaron a salir de su ensimismamiento. Salió retrocediendo lentamente, sintiéndose fría y confusa, y se quedó por unos minutos mirando el cuerpo inmóvil de su marido. Bien, se dijo a sí misma, ya lo has matado, como soplando el revólver. Empezó a pensar con rapidez, como esposa de un detective sabía cuál era el castigo. De acuerdo, en realidad sería un descanso. Y por otra parte, ¿y el niño? ¿Qué decía la ley acerca de las asesinas que iban a tener un hijo? ¿Los mataban a los dos, madre e hijo? ¿Qué hacían? Mary Maloney lo ignoraba y no estaba dispuesta a arriesgarse. Llevó la carne a la cocina, la puso en el horno, encendió arregló su casa, intentó sonreír, pero le salió una mueca. Lo volvió a intentar. Hola, Sam, dijo en voz alta. Quiero patatas, Sam, y también una lata de guisantes. Eso estaba mejor. Lo ensayó varias veces. Luego bajó, cogió el abrigo y salió a la calle por la puerta trasera del jardín. Hola, Sam, dijo sonriendo ampliamente al hombre que estaba detrás del mostrador. Oh, buenas noches, señora Maloney. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Quiero patatas, Sam, y una lata de guisantes. Patrick dijo que estaba cansado y no quería cenar fuera esta noche, le dijo. ¿Quiere estas patatas de Idaho? El tendero inclinó la cabeza mirándola con simpatía. Y para después, ¿qué le va a dar luego? ¿Qué le parece una buena porción de pastel de queso? Sé que le gusta a Patrick. Magnífico, dijo ella, le encanta. Cuando todo estuvo empaquetado y pegado, sonrió amablemente y dijo, gracias, Sam, buenas noches. Iba a reunirse con su marido, que la estaría esperando para cenar, y debía cocinar bien y hacer una comida sabrosa. Y si cuando entrara en la casa encontraba algo raro, trágico o terrible, sería un golpe para ella y se volvería histérica de dolor y de miedo. Cuando entró en la cocina por la puerta trasera, iba canturreando una cancioncilla y sonriendo. Patrick, llamó. ¿Dónde estás, querido? Cuando le vio en el suelo con las piernas dobladas y uno de los brazos debajo del cuerpo, fue un verdadero golpe para ella. Corrió hacia su cuerpo, se arrodilló a su lado y empezó a llorar amargamente. Fue fácil, no tuvo que fingir. Luego fue al teléfono, marcó el número de la jefatura de policía y cuando le contestaron al otro lado del hilo, ella gritó, pronto, vengan enseguida, Patrick ha muerto.
Está tendido en el suelo y me parece que está muerto. Iremos enseguida, dijo el hombre. Mary abrió la puerta a los dos policías, los reconoció a los dos enseguida y se echó en los brazos de uno y de otro, llorando. ¿Está muerto?, preguntó ella. Me temo que sí. ¿Qué ha ocurrido? Brevemente le contó que había salido a la tienda de comestibles y al volver lo encontró tirado en el suelo. Noam descubrió una pequeña herida de sangre que cuajaba en la cabeza. Fue derecho al teléfono. Pronto llegaron otros policías, primero un médico, después dos detectives, más tarde un fotógrafo de la policía que tomó algunos planos y otro hombre encargado de las huellas dactilares. Siempre la trataron con amabilidad. Volvió a contar la historia, otra vez, ahora desde un principio. Dijo que había puesto la carne en el horno, allí estaba asándose, y se había marchado a la tienda de comestibles a comprar verduras. De vuelta lo había encontrado tendido en el suelo. Quería prepararle una buena cena. Transcurrido algún tiempo, el fotógrafo y el médico se marcharon y los otros dos hombres entraron y se llevaron el cuerpo en una camilla. Los dos detectives y los policías se quedaron. Jack Noam le preguntó si no se iba a marchar a otro sitio, quizás incluso podría alojarse en casa de ellos. Les importaría mucho que se quedara allí hasta que se encontrara mejor. Quería estar donde estaba, en la silla. La dejaron mientras deambulaban por la casa. Su marido, le dijo, había muerto de un golpe en la cabeza con un instrumento pesado, casi seguro una barra de hierro. Ahora estaban buscando el arma. Encontraremos el arma y tendremos al criminal. La búsqueda continuó. Ella sabía que había otros dos policías rondando la casa. Empezaba a hacerse tarde, eran cerca de las 9 en el reloj de la repisa de la chimenea. Los cuatro hombres estaban allí. Jack, dijo ella cuando el sargento Noam pasó a su lado, ¿me quiere servir una bebida? Sí, claro. ¿Quiere whisky? Me hará sentir mejor. ¿Por qué no se sirve usted otro? Se ha portado muy bien conmigo. Bueno, contestó él. No nos está permitido, pero puedo tomar un trago para seguir trabajando. Los otros bebieron también whisky. Trataban de consolarla con inútiles palabras. El sargento Noam dijo, oiga, señora Maloney, ¿sabe que tiene el horno encendido y la carne adentro? ¡Oh, Dios mío!, gritó ella, ¿es verdad? ¿Me harían un pequeño favor usted y los demás? Si está en nuestras manos, sí, señora Maloney. Aquí están ustedes, todos buenos amigos de Patrick, tratando de encontrar al hombre que lo mató. Deben de estar hambrientos porque hace rato que ha pasado la hora de la cena. Y sé que Patrick, que en gloria esté, nunca me perdonaría que estuviesen en su casa y no le ofrecieran hospitalidad. ¿Por qué no se comen el cordero que está en el horno? Ya estará completamente asado. Yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él estaba aquí, pero ustedes pueden hacerlo. Los policías dudaron un poco, pero tenían hambre y al final decidieron ir a la cocina y cenar. La mujer se quedó donde estaba. ¿Quieres más, Charlie? ¿No será mejor que nos lo acabemos? Pero claro que sí, ella eso es lo que quiere. Le haríamos un favor. Bueno, dame un poco más. Debe de haber sido un instrumento terrible el que ha usado el criminal para matar al pobre Patrick. El doctor dijo que tenía el cráneo hecho trizas. Mi opinión es que la prueba de los hechos tiene que estar aquí en la casa, probablemente bajo nuestras propias narices. ¿Qué, qué piensas tú, Jack? En la otra habitación, Mary Maloney empezó a reírse entre dientes. ¿Qué cuento? A mí me dejó helada la primera vez que lo leí. Y aquí está la perfecta vuelta de la tuerca que existe como un recurso literario, porque las cosas a los lectores y a los mismos personajes del mismo cuento también se le dan vuelta y nadie puede entender lo que pasó. Es un autor de primera que consigue con este truco eh, un un argumento maravilloso, de humor negro, es cierto. Puede perfectamente sorprenderles, molestarles el tema,
ser casi morboso. Sin embargo, es un cuento tan bien construido, con un lenguaje que de a poco nos va encadenando hasta el final y no podemos creer la conversión de esa mujer que en un inicio se nos muestra servil, casi incluso nos termina molestando por ese servilismo tan inadecuado, pero tan propio del momento histórico en que se dio y que incluso hoy día puede darse, ¿no? Con un maltrato psicológico, pero ella extenuando hasta el extremo también ese servilismo que lo termina cansando a él. Ella está embarazada, se muestra dúctil, se muestra sumamente servicial para él, está a sus pies. Sin embargo, bueno, se va acumulando mucha tensión entre los dos. Ella está incómoda, no sabe bien cómo comportarse hasta que finalmente insiste con un cordero y lo recoge y lo lleva arriba cuando él le comunica de alguna manera que él se va de la casa. Aparentemente podría tener otro, pero ella no puede creer la maldad de ese hombre. Entonces, casi sin pensarlo, bueno, hace lo que hace. Y a partir de ese momento ella cambia de actitud con ella misma, porque no sabe cómo encarar los hechos después. Sin embargo, simula una actuación fantástica frente al tendero, que no descubre nada. Y después llama a la policía y se producen los hechos eh, de una manera sofisticada, maquinal, terrible, porque los policías jamás van a terminar por descubrir cuál es el arma con que se mató a ese hombre. Yo lo encuentro un cuento fascinante en el sentido total de la palabra, porque no solamente la estructura y el estilo nos van preparando para que darnos a nosotros un masazo final, porque no podemos creer lo que se espera para ese final tan fantástico, ¿no? Yo no quiero adelantar más, le cedo entonces la palabra a Gabriela. Gracias, Trini. El cuento parte con una situación prácticamente idílica, una rutina que se sigue, tragos de tal tipo, uno para él, otro para ella, y una mujer que espera ansiosa la llegada del marido. O sea, ya nada puede ser más perfecto, pero sabemos por los hechos posteriores que detrás de eso no sabemos lo que puede haber habido, pero no es la realidad tal cual se presentaban. Hay una relación que está terminando, una relación de pareja altamente fracturada, y eso lo podemos decir sin temor a equivocarnos. Ante la posibilidad del abandono del marido, Mari no puede aceptarlo y comete un asesinato que a todas luces es un asesinato impulsivo, producto de un momento de desesperación, y de ahí en adelante se va develando una manera de ser de ella que es absolutamente perturbada. Es una mujer que tiene una frialdad emocional escalofriante, y ello es una perversión, capaz de hacer un crimen de esa manera y no tener ninguna resonancia afectiva con la situación. Lo único importante es ella, ¿ya? Y con una frialdad de ánimo muy extrema, acompañada de una gran inteligencia y una reacción casi instintiva, para donde ella manipula, donde ella pone todo a su favor para poder salir airosa del asesinato que acaba de cometer. Ella miente descaradamente frente al almacenero, es muy histriónica, es capaz de manejar todas las variables con una frialdad y un tino social, seduciendo a cada uno de los involucrados, incluso como arrastrando a los policías en un acto
de posible corrupción, donde los hace pasar por encima de sus propias normas institucionales, los seduce con este cordero asado, con su manera. Además, ella era esposa de un compañero de trabajo, por lo tanto, todos caen en su trampa, ¿ya? Ella tiene una manera muy desviada de ser que le permitió hacer lo que hizo y manejar las circunstancias después, con absoluto desprecio por el otro, con ninguna empatía, con ninguna consideración por el marido. Ahora, eso también nos lleva a pensar que probablemente la manera de ser de ella, que es muy difícil que la haya improvisado, es probable que en su historia vital hayan hechos de este tipo, esto puede ser un antecedente del abandono que el marido le anuncia que va a hacer de ella. Ahora, podemos estar de acuerdo que no es el mejor momento. Ella tiene 6 meses de embarazo, pero la reacción de ella contrasta absolutamente con el modo idílico, con esta sumisión que la Trini mostraba inicialmente, donde ella, eh, bajo esta necesidad de complacerlo y de tener una vida perfecta, detrás, la verdad es que estaba el barrial, ¿no? Estaba lo peor de las características de ella. Ella, una persona ferozmente. Bien, ese es mi comentario y ahora le paso la palabra a Liliana. Gracias, Gaby. Gracias, Lili. Sí, es un cuento apasionante. Y desde el título, porque si bien a nosotros nos llega como cordero asado, ha sido traducido como el cordero del sacrificio también. Eh, Cosa que no asombra, porque después de lo que se ha narrado, este hombre es asesinado y encubierto su muerte, la forma de ser asesinado para protegerse a sí misma, pero también no olvidemos que está protegiendo a su bebé, ¿no? Se me ocurre desde lo personal que muchas mujeres en situaciones extremas, ante el peligro, ¿no? Que ella se plantea, bueno, ¿qué pasa acá? Voy a ser encarcelada, ¿qué va a pasar con mi bebé? ¿Me lo van a quitar? Entonces, si bien puede tener todas las características que nos ha destacado Gaby, también aparece esta pregunta, ¿no? ¿Qué dispara en ella esta situación de peligro, este conflicto terrible con el que se va a afrontar si descubre que ella es la asesina de su marido? Por eso el título es sumamente atrapante y nos lleva a leer un cuento muy interesante y muy bien escrito. Este cuento fue publicado, nuestro autor nace en 1916 y fue publicado en el año 1953 en The Harper Magazine, una revista, después de haber sido rechazado por The New Yorker. O sea que tuvo sus vericuetos, ¿no? La posibilidad de ser leído. Y es publicado por primera vez en una compilación que se llama Alguien como tú, que también, si nos ponemos a analizar, tiene mucho que ver con estos protagonistas, ¿no? Porque Patrick parecía ser un compañero ideal para Mary, pero aparentemente, como nos marcaba Gaby, hay muchas cosas que desconocemos de este matrimonio que se estaba destruyendo. Pero definitivamente llega a nosotros a través de una nueva publicación en el año 79 que se llama Relatos del Inesperado, y no hace falta explicar mucho porque nos va conduciendo por hechos domésticos eh, que ya fueron descritos, después nos lleva a un momento terrible, que es la reacción de ella cuando se ve con esa pata de cordero congelada, que es una fuerza, un arma tremenda, y vuelve a lo doméstico, porque ella se preocupa por mostrar que estaba preparando la cena, y no conforme con eso, con esa actuación, le ofrece el cordero a los colegas de su esposo. Y hay una frase que es increíblemente fuerte cuando uno dice,
seguramente el arma homicida está delante de nuestras narices, ¿no? Una frase similar. Se la están comiendo, nada más y nada menos. Me recuerda a otras historias similares, ¿no? En que se comen o a la víctima, lo que es mucho más truculento, o al arma homicida en este caso. Y estos cuentos, por su fuerza de intriga, por su suspenso, fueron llevados a la pantalla nada más y nada menos que dentro de una producción de Alfred Hitchcock, ¿no? Adaptados por el propio autor, así que habla del peso de estas historias convertidas en guiones de películas y de la capacidad de atrapar al público y de llevarlo a través de detalles simples a un desenlace terrible, como es la muerte del protagonista por su propia esposa, amantísima, y encubierto la que era una esposa amantísima y sumisa se convierte, a pesar de que es un asesinato totalmente impulsivo, en una asesina a sangre fría, por las medidas y por las decisiones que toma para encubrirlo. Así que bueno, Ceci, adelante, te escuchamos. Ahora sí, aquí voy a aportar con un granito de arena. Bueno, un cuento que no sabemos qué va a pasar en el final, a pesar de que ella se ríe, pero un final abierto a la imaginación de los auditores. Me causa impresión porque cuando generalmente en la tele, cuando vemos que entrevistan a alguien que cometió algo, una locura, la gente dice, no sé qué me pasó, lo hice. En la mente en un par de segundos comete un error. Muchas veces uno dice algo, no sé qué me pasó, por qué dije eso, porque uno está totalmente autocontrolándose todo el tiempo. Y ella fríamente eh, calculó seguramente, no, creo que haya ido a calcular que con esa pierna de cordero, sacó la pierna de cordero y en ese minuto bloqueada lo hizo. Se sacrificó, yo pienso que las mujeres de policías en todo el mundo sufren un sacrificio tremendo por estar al lado de un hombre que no saben si va a volver o no va a volver. Y yo creo que para ella emocionalmente fue un shock tremendo, doble, que la dejaran y por su bebé. El hombre, súper desatinado, como le dice, porque ni siquiera le dice te quiero conversar contigo, armar un ambiente, sino que se lo dijo de una forma muy abrupta, pero tampoco sabemos si esto ya venía pasando o podría haber sido una última conversación, pero de lo que nos relata el autor, creo que fue brutal como se lo dijo. Lo planeó todo rápidamente, fue muy fría, se le fueron dando las cosas en un momento, un cuento falto de emociones, a pesar de que a nosotros nos gatilla emociones de rabia, furia, pena, pero el cuento sí, súper plano. Un cuento, yo pensé que cuando llegué a la última hoja, se terminó, así que entretenido. Adelante, Trini, ¿qué nos tienes más que decir? Me gusta advertir la sensación que le produce a cada una bien distinta, ¿no? Como se nota que a unas les gustó más que a otras. A mí la verdad que me mantuvo expectante durante toda la lectura. Y me gusta este autor porque creo que es un mago en construir este tipo de cuentos y mantenernos en suspenso durante toda la lectura. Porque uno de pronto se siente atrapado, pero creo que este cuento contiene todos los requisitos para hacer un cuento redondito, conseguir lo que quiere al final, dar vuelta la situación no solamente de los protagonistas, sino de la lectura que uno empieza a hacer. Pensemos que en un inicio nos muestra a una mujer sola, seguramente como era la situación de muchas mujeres en su momento, esperando, como era en su época, al marido y además sabiendo que se van a ir a comer después. El hombre es torpe, es autoritario y tienen una relación, claro, poco equilibrada, pero era eso lo que se veía en esos momentos. Y ella lo esperaba con su costura, pero con la soledad de todo un día. Entonces, obviamente que lo único que quería era que llegara el marido.
Eran las típicas relaciones que se daban, un poco atemorizadas, pero finalmente ese hombre se terminó cansando de ella y lo más posible es que la iba a dejar y eso ella no lo soporta. Entonces, en algún momento yo había comentado que ella es una gran actriz, porque actúa de ese modo hasta que le da ese golpe mortal con el cordero. Y a partir de ese momento el cuento se nos cae a pedazos y se quiebra entero. Y entonces el cuento se transforma en otra cosa que el lector no pensó que iba a suceder. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué va a pasar ahora? Y ella se convierte en otra persona, de alguna manera asume y se envalentona y es capaz de actuar de esa manera, incluso piensa en forma fría qué podría pasar con ella y su hijo. En esos tiempos, ¿cómo sería la ley? ¿Cómo los atacaría? ¿Los protegería? ¿Habría algún atenuante? No lo sabemos. Ella prefiere evitar todo eso y simplemente construye un crimen perfecto porque a todos los hace caer en la trampa. Y finalmente ella, obvio, queda sola, pero ya queda sin ese hombre que le amarga un poco la vida. Claro, pudo haber sido una compañía, pero una compañía temerosa todo el tiempo. Me gusta muchísimo este autor, que posiblemente puede molestar por el tono un poco siniestro con que nos va mostrando el panorama final, pero qué manejo tiene sobre los lectores, qué sarcasmo y qué ironía al mismo tiempo, ¿no? Mucha crítica social, sobre todo al estilo de vida que se daba en ese momento, ¿no? Pero uno se encuentra frente a situaciones incómodas tanto de ella como de él, ¿no? Y se preguntan por otro lado, cosas del cotidiano, ¿no? Porque cómo hoy día es impensable que uno pudiera dejar asando la carne en el horno mientras ella sale a comprar. Y después uno puede preguntarse, bueno, y si hubiera perdido las llaves, se le termina incendiando la casa, ¿no? Y tantas otras cosas. Habría tenido la fuerza para haberle dado un golpe tan fuerte, siendo él un hombre grandote. Bueno, pero finalmente lo consigue y se impone de alguna manera, bueno, la defensa de ella, la protección de ella, porque finalmente lo matan a ese hombre maldito. Pero en fin, gran escritor, un hombre que curiosamente por su pasado de espía, fue también, fue guionista y fue en su momento piloto de combate externo, fue un historiador. Este es quizás les voy a recordar, este es el escritor de un cuento que apareció sobre todo en el cine, que era La fábrica de chocolates, em, que se llevó al cine y también tiene cuentos para niños, pero miren cómo se maneja en distintos registros y para diversos lectores. Yo aplaudo a este hombre y con esto, bueno, cedo la palabra nuevamente a Gabriela. Quisiera decir dos cosas. Una es que hay relaciones de pareja, entonces y ahora, que bajo la etiqueta o bajo conductas que transuntan amor, hay básicamente una necesidad de control. Y acá el autor lo muestra muy bien, donde un vaso era para uno, otro vaso era para otro, todo perfecto. Todos los días jueves ellos tenían el hábito de salir a comer, es decir, una realidad estructurada rígidamente, ¿ya? Y probablemente muy sostenida por ella. También les quiero recordar que el mundo no está hecho de buenos y malos, sino que hay maneras de relacionarse, sobre todo en las parejas, ¿ya? Ahora, estas relaciones basadas en este control aparecen como sumamente estables, sumamente idílicas, todo fluye perfecto, hasta que en un momento todo se cae. Porque una de las dos partes, generalmente, lo que hace es darse cuenta, abrir los ojos y resistir tanto control, que me lleva a pensar que le debe haber pasado a él. Y también él estaba como apurado por terminar las cosas. No sería raro que hubiese una tercera persona
exigiendo presencia, etcétera. Por lo tanto, aquí no se trata de buenos ni malos, ¿ya? Sino que entender un poco la dinámica de estas relaciones. Y de repente cuando las personas se van de estas relaciones dicen cosas como, "Uy, ya no la soportaba más", ¿ah? O no lo soportaba más, porque en realidad el otro se va haciendo una cárcel de a poco, que termina aprisionando. Y a mí me da la sensación que eso es lo que ocurrió acá. Ahora, concuerdo con Cecilia y con lo que se ha dicho, que cualquier persona que en un momento dado podría impulsivamente convertirse en asesino hasta ese extremo y diciendo cosas que no quiere decir, diciendo cosas producto de un descontrol o del momento. Pero aquí hay elementos para pensar que ella no responde a este esquema simple. Hay elementos para pensar que ella tiene una personalidad profundamente alterada. Y si ustedes han escuchado mi primer análisis y tienen como categoría diagnóstica en la cabeza, sí se van a dar cuenta que esta mujer era una psicópata, ¿ya? Nadie puede reaccionar así a no ser que tenga una patología de base. Y ella la tiene que haber tenido, y esta patología de base no solamente aflora acá, sino que es probable que hayan habido otras instancias en que también haya aflorado. Y con lo que tú dices, Trini, me lo refuerza, porque a Hitchcock este tipo de personalidades le fascinaban y ha construido mucho de sus películas y sus relatos en torno a este tipo de gente, que no es gente, comillas, normal, sino que es gente con severas perturbaciones emocionales. Yo no soy partidaria, y ustedes rara vez han escuchado un diagnóstico de mi parte, pero ahora creo que es necesario hacerlo para esclarecer esto y que entendamos que la frialdad de ánimo con que ella actúa, la perversión con que ella actúa, sale de los límites normales y lo que haría cualquier mujer defendiendo a su hijo. Eso es lo que yo puedo aportar. Y le paso la palabra a Vivian. Gracias, Gaby. Sí, siguiendo tu pensamiento, en la mayoría de los análisis uno encuentra que lo que nos está proponiendo el autor es que hay un resentimiento previo en Mary Maloney, ¿no? Que en realidad es la protagonista casi exclusiva del cuento, que todo gira en torno a ella, a su vida idílica, como comentaron en un principio, a la reacción frente a lo que le dice el marido y definitivamente la actitud frente a este asesinato terrible. Ahora yo me quisiera detener un segundo en aspectos más desde de lo literario, en el sentido de cómo nos dice las cosas, ¿no? El escritor, y las que a mí me llamaron la atención, que seguramente los lectores nos aportarán muchísimo más. Hay un párrafo donde nos muestra en detalle cuál era la relación o qué cosas le gustaban de su marido. Lo repite 3 veces, ¿no? Dice, le gustaba vivir con este hombre y sentir la influencia que él irradiaba sobre ella. O sea, había una relación de control, pero aceptada desde el lugar de la, entre comillas, pues sabemos, controlada. Después dice, le gustaba su manera de sentarse descuidadamente en una silla, su manera de abrir la puerta. O sea, esos detalles cotidianos que se van describiendo son los que a ella también le gustaban de su esposo. Y le gustaba esa intensa mirada de sus ojos al fijarse en ella y la forma graciosa de su boca. Después hay ínfimos detalles, como es el ruido de los cubitos de hielo contra el vidrio del vaso. Esto a ella le adelanta que algo está pasando, porque él no solía tomar el whisky de esta forma, y además apura el trago de una vez. O sea, como nos señalaba Gaby, a lo largo, más allá de la personalidad psicopática, hay detalles que son típicos del suspenso. Yo me imaginaba la serie con esas músicas que solía ponerle Hitchcock, ¿no? Hay detalles del cuento que le dan como servido en bandeja a Hitchcock. Y sobre todo hay algo de la literatura de Dahl, porque nunca explicita claramente
qué es lo que él le dijo. Y hay una frase que desata todo el conflicto, que es, y se lo dijo, nada más que eso. A partir de ahí empieza todo, ¿no? Y está, porque si hay frialdad de parte de ella, también hay mucha frialdad de parte de él, no considerando que está embarazada de 6 meses. Le habla del dinero, de que se la va a cubrir con dinero, le habla de su carrera, de que no quiere escándalo. Entonces yo pensaba también en un ego gigantesco de parte de Patrick. No, no era un señor seguramente amoroso. Y hablando de esta personalidad psicopática, y con esto voy cerrando, eh, ella comete el asesinato, se maquilla, va a hacer las compras y vuelve y finge aún estando sola. Y el autor nos dice que ella vuelve a su casa sabiendo lo que hizo y dice, Patrick, ¿dónde estás, querido? O sea, la fuerza de la forma en que se narran las situaciones a través del diálogo, a través de monólogos, en este caso, es muy, muy valiosa. Hay una excelente historia, pero en un envase de escritura magnífico. Así que sí, yo me acordé de Charlie y la fábrica de chocolates, que tiene que ver con la propia historia de Dad, porque él vivía en una ciudad donde había una fábrica de chocolates que el dueño donaba al colegio donde él concurría los chocolates nuevos, las fórmulas nuevas para que los chicos los probaran y le dieran su veredicto. Y a partir de este conocimiento de esta fábrica de chocolate, se cuenta que escribió la famosa historia que después fue llevada al cine con el mayor de los éxitos. Así que bueno, solo invitarlos a leer el cuento y a leer a Dahl y desearles una muy feliz Navidad y un maravilloso comienzo de año a todos nuestros lectores y a mis compañeros, por supuesto. Gracias. Gracias, Vivi. Bueno, yo pienso que es un trabajo muy, muy estresante, lo que son los policías, y algo se tiene que haber quebrado antes. Yo no justifico que por ser policía tenga que la persona ser así o tomar ese tipo de decisiones, pero es un trabajo donde ellos lidian con muchos asesinatos de una manera muy fuerte y por algo a lo mejor se quebró esta relación, muchas veces por estrés o muchas veces porque se acaba el cariño. Pero la mujer también, que nosotros veíamos con nuestra abuela, que siempre en la casa con la expectativa de que el marido llegara a tomarse un traguito o a comer con ellos, pero esperando siempre al marido. Hoy en día eso ya no se da, parejas en general. Ya no estás esperando a tu pareja en la casa, tejiendo todo el día o haciendo las cosas de la casa. Hoy día las expectativas son sumamente distintas, pero siempre están las expectativas. Y bueno, el desarrollo fue muy fuerte y no sé qué pasó con el final, si la tomaron presa o no. Yo creo que no. Así que bueno, un tremendo abrazo. Vamos a desearles muchas felicidades, que pasen un feliz año, una linda Navidad en paz y armonía y en tranquilidad, que eso es lo que con todo mi corazón les deseamos. ¿Algún comentario, chicas? ¿Algún saludo que quieran dejar? Un abrazo. Un abrazo grande y un besito muy grande a todos. Muchos cariños.